libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué apreciamos a las personas? ¿Por lo que hacen o por lo que son? ¿Por qué valoramos más a las personas? ¿Por lo que hacen o por lo que son? Como padres, como madres, ¿por qué queremos más a nuestros hijos? ¿Por lo que hacen para nosotros o por lo que son? Por lo que son. ¿Sí? En el mundo hay un adagio: tanto tienes, tanto vales. A la gente se aprecia por lo que tiene, por lo que puede dar. Se quiere a la gente, se aprecia a la gente por lo que puede dar. En las empresas se aprecia al operario, al empleado, por lo que dé. Si no puede dar, entonces no sirve y hay que despedirlo. Tanto haces, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. Esa es la regla por la cual la sociedad aprecia, valora. Si no tiene nada que dar, entonces no vale nada. Si no tiene nada que aportar, no vale nada. Así es la medida en que la sociedad nos mide. Yo quiero ver y que veamos a la luz de la palabra cuál es la medida de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le interesa de nosotros? Y quiero que veamos Efesios capítulo 1 y versículo 3. Versículo 3 hasta el versículo 10 vamos a leer. Efesios 1, 3 al 10. Dice así la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Quiero que oremos una vez más. Señor, gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio de estar frente a tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de atender a tu palabra, de oír tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino. Ella nos hace saber tu voluntad y tus propósitos para nosotros. Amamos tu palabra. Ella es, Señor, la fortaleza para nuestras vidas. Yo ruego que uses mis labios, Espíritu Santo, para hablar una palabra que sea de bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para Dios no vale el tanto tienes. Para Dios no vale el tanto haces. Para Dios lo que vale el tanto eres. ¿Qué es lo que somos en Cristo? Eso es valioso para Dios. Lo que somos para Dios.
algo que es muy evidente, hermanos, es que cuando lleguemos al cielo un día, porque somos fieles al Señor, porque hemos perseverado en la fe, algo que es muy patético, y lo debemos saber todos, es que el Señor no nos va a recibir por todo lo que hayamos hecho en esta tierra en su nombre. No nos va a elogiar por todo lo que hicimos. Aún más, la Escritura dice que aunque todo lo hubiésemos hecho, que somos siervos inútiles. Aunque todo lo hubiéramos hecho, aunque hubiésemos gastado toda nuestra vida haciendo algo para el Señor, para la obra, para el reino, aunque nos hubiésemos reventado trabajando, Dios no nos va a recibir y nos va a decir: tanto hiciste, tanto mereces, así que entra. Aún más, dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos, echamos fuera demonios. Y la dura respuesta será: no les conozco, no sé quién sean. Parece duro, pero Dios no nos aprecia por lo que hacemos, sino por lo que somos. De la misma manera que un padre, una madre no aprecia más a su hijo por lo que éste le pueda dar, sino por lo que es. Y cada vez que nuestros hijos o nuestros nietos, yo tengo 2 nietos preciosos, y generalmente me dicen que mi nieto tiene muchos rasgos míos, eso me satisface, porque tiene algún rasgo, algún gesto. Así sucede cuando alguno de nuestros hijos tiene algún rasgo, algún gesto, alguna característica nuestra, eso nos llena de placer. Se parece a mí. Con Dios pasa lo mismo. La Biblia dice que en Cristo hemos sido hechos. Hay un trato, hay una formación que Dios está desarrollando en nosotros. Y en este pasaje que hemos leído, yo quiero mirar con ustedes algunas de esas obras que el Señor está haciendo en nosotros. Vuelvo a leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué sentido? La primera de estas bendiciones: nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Esa es una bendición espiritual. Escogidos para ser santos. Dios es santo, en su esencia Dios es santo, sin relación con el pecado. Y nos escogió en estas bendiciones espirituales, nos escogió en Cristo para que fuésemos santos, separados, apartados para Él, propiedad de Él, creyentes que en su conducta reflejen algo del carácter de Cristo. Quiero que vea conmigo también, para respaldar esto, en primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, dice el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no se conforme, no se adapte a las costumbres, a los hábitos que antes tenía estando en ignorancia, sino como aquel que le llamó es santo, sea también santo en toda su manera de vivir, en todo.
Dios anhela personas que amen la santidad. La santidad, repito, es la idea de separados para Él, consagrados para Él, con una vida diferente a la que antes vivíamos. El que antes hurtaba ya no hurta más. El que antes mentía ya no miente más. El que antes fornicaba, adulteraba y hacía todo ese tipo de barbaridades ya no las hace. Porque aquel que le llamó es santo. Amén. La santidad nos identifica con Cristo. La santidad nos hace ser como Cristo. Es un proceso, es una santidad gradual que va creciendo, que se va desarrollando, que tiene como modelo a la persona de Cristo. Sed santo porque yo soy santo. La santidad, hermanos, es lo que agrada a Dios. El ser santo. La santidad no es algo que se haga, la santidad es algo que se vive. Amén. Y porque somos santos, nos parecemos a Él. Eso Dios lo valora. Sin santidad, nadie verá al Señor. Podemos hacer muchas cosas para el Señor. Y yo sé que hay muchos obreros, muchos ministros que están haciendo muchas cosas buenas para Dios. Evangelizando, predicando, haciendo muchas cosas buenas, pero si solo se limitan a hacer cosas para Dios y no viven la santidad, entonces, lamentablemente, el Señor no les conoce. Porque Dios no nos conoce por lo que hacemos. Porque todo lo que podemos hacer no son nada más que capacidades que el mismo Señor nos da. Si predicamos es porque el Señor nos da la capacidad. Dígame algo que hacemos para Dios sin que Dios nos ayude. Separado de mí, nada pueden hacer. Entonces no es lo que hacemos lo que a Dios más le impresiona. No es lo que hacemos. Que no digo que es malo, hay que hacerlo. Yo trabajo por muchos años, 40 años ya en la obra del Señor. Muchas actividades, muchos ministerios, muchas responsabilidades que he podido por la gracia del Señor realizar. Pero eso no es a cuenta de mi salvación. No soy salvo por hacer cosas. Somos salvos por ser santos. ¿Entienden? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad es un estilo de vida. La santidad es una forma de comportamiento que procura acercarse a lo que Cristo es. Porque Él es santo. Nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como personas, como padres, madres, como esposos, como hijos, como operarios, como empleados, como estudiantes, como comerciantes, como profesionales, en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad como un estilo de vida, como una manera de conducirnos, de comportarnos. Eso es santidad. Esto ha sido apartado, todos estos instrumentos han sido comprados y han sido consagrados para el culto a Dios. Ahí hay una idea de santidad, separado para. Amén. Hemos sido apartados, nos escogió para ser santos. Nos separó en Cristo para ser diferentes. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Habla de algo diferente. Eso es santidad. Separado para, consagrado para Dios, separado para Dios.
propiedad de Dios. Todos estos instrumentos le pertenecen a esta congregación porque esta congregación los ha comprado, le pertenecen. Santidad es eso. El Señor es dueño de nuestras vidas. Nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre en la cruz, nos hizo su propiedad, su herencia. Amén. Y la santidad dice que debemos vivir para la gloria de Él. Amén. Pablo decía estas palabras: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén, Padre. Lo que Dios aprecia es ver a Cristo en nosotros. ¿Cuánto de Cristo Dios está viendo cada día en nosotros? Eso es importantísimo. Repito, a Dios no le impresiona lo que hacemos. Que si oramos por un muerto y resucita, no es otra cosa que el poder de Dios. Amén. A Dios no le va a impresionar aquello porque lo hizo Él. Que si ponemos la mano sobre un enfermo y se sana, a Dios no le impresiona porque lo hace Él. Amén. Nada de lo que hagamos o todo lo que hagamos va en abono a nuestra salvación. Nada. Porque la salvación no se compra.